Mónica Garza y esto es Sala de Guerra. Hoy en el menú, el paro en el Poder Judicial. Lo vamos a analizar con los especialistas en Derecho Constitucional Arturo Pueblita y Francisco Burgoa. En el caso del Mayo Zambada, mi colega Miguel Aquino nos va a explicar el reacomodo de las cúpulas delincuenciales en Sinaloa. Y con el internacionalista Fausto Pretelín vamos a revisar qué es lo que está pasando en el Servicio Exterior mexicano, que nuestros cónsules tienen cada vez más denuncias por abuso. Hay un nuevo caso. Y Juan Pablo de Leo hoy analiza la Convención Nacional Demócrata y cómo van los números de Kamala Harris contra Donald Trump. También voy a tener una interesante charla con Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Trabajadores administrativos, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación se sumaron al paro de labores desde el inicio de esta semana, pidiendo que la reforma que modifica el Poder Judicial sea integral sin que se violen sus derechos laborales. Vamos a iniciar un paro del Poder Judicial de la Federación. ¡Poder Judicial! ¡Poder Judicial! A partir del día de hoy se suspendan indefinidamente las labores en el Poder Judicial de la Federación en toda la República Mexicana. Por lo tanto, queda esta postura de paro nacional. Hasta que nuestras peticiones sean escuchadas. Ellos deciden ir a una huelga. ¡Viva el Poder Judicial de la Federación! ¡Viva! Van a servir de paleros. Le digo al señor presidente que lo que él dice son mentiras. El Poder Judicial de la Federación se sustenta en su base trabajadora. Todos somos uno y uno somos todos. Diversas organizaciones como los colegios de abogados, el Frente Cívico Nacional, respaldaron el paro de los trabajadores del Poder Judicial. Incluso Guadalupe Acosta Naranjo, líder de este último, acudió a una de las protestas para dialogar con los dirigentes del movimiento. En los próximos días las movilizaciones las tengamos que hacer de manera conjunta porque tienen mucho que ver una lucha con la otra. Sobre este mismo tema y lo que causó las olas más altas en la opinión pública esta semana y también en el gobierno federal fueron las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, que en Salazar él ofreció una conferencia de prensa donde manifestó su preocupación por la reforma judicial y cómo podría dañar la relación bilateral México-Estados Unidos. El debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido. Claudia Sheinbaum también reaccionó a lo dicho por el embajador estadounidense. Extrañamente aseguró en su cuenta de X que en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos se eligen los jueces por voto popular. Luego, al salir de su casa de transición, dijo estar en desacuerdo con el diplomático y descartó entrar en mayor polémica. Primero, que somos un país soberano. Y segundo, hay que recordar, lo puse hace un momento en mi red social. Fíjense, en 43 de los 50 estados de la Unión Americana de Estados Unidos se eligen a los jueces de manera democrática, los elige el pueblo. Entonces es contradictorio que él diga que se va a afectar la democracia cuando en su propio país se elige a los jueces en los estados. Entonces, bueno, no quiero entrar en más debate con él, respetamos su posición, pero no coincidimos. A propósito de esto mismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un extrañamiento que la Cancillería envió a la Embajada de los Estados Unidos. Pues ya se hizo una nota diplomática, un extrañamiento, y yo desde luego que sostengo lo que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no aceptamos injerencismos, no aceptamos que ningún representante de gobiernos extranjeros
intervenga en asuntos que solo nos corresponden resolver, dirimir a los mexicanos. Y a propósito de Claudia Sheinbaum, esta semana anunció a Tatiana Cloutier como próxima titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Por cierto, otro nombramiento que ocurrió en ausencia de la designada. Tatiana decidió quedarse, ella vive en Nuevo León, decidió quedarse ahí y ella me dijo a mí lo que me gustaría y lo hemos estado platicando, entonces ella nos va a ayudar mucho. Y la idea es que Juan Ramón de la Fuente, el canciller, atienda personalmente el tema de los consulados, particularmente Estados Unidos y Canadá. También anunció a Martí Batres como titular del ISSSTE y FOBISSSTE, a lo que el funcionario se comprometió a contribuir a la construcción de un estado de bienestar. Es muy importante seguir nacionalizando el ISSSTE. De hecho, se han venido nacionalizando varios servicios integrales que estaban completamente privatizados, aunque formaban parte de una institución pública. Por cierto, la polémica y muy criticada iniciativa de Martí Batres para frenar el aumento de las rentas en la Ciudad de México se avaló en el Congreso capitalino. Falta ver que se aplique. Una política de precios controlados en materia de renta de vivienda, lo que nos permitirá regular y controlar los precios de las rentas en nuestra ciudad. En el caso de la detención de Ismael El Mayo Zambada, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó que han asesinado cuando menos a 10 personas relacionadas con esta detención, entre las que destacó el de Martín García Corrales, el Tano. Pero, ¿quién era este personaje y por qué determina para algunos un cierto reacomodo en las cúpulas delincuenciales en Sinaloa? Se habla de que era uno de los personajes más cercanos al Mayo Zambada, hoy preso en los Estados Unidos. Pero para tener más claridad en el tema, me enlazo con mi compañero, el periodista Miguel Aquino, experto en materia de crimen organizado y seguridad. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Mónica. Me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. Explícanos un poco qué es lo que está pasando en este momento en Sinaloa. Tú y yo habíamos podido tener oportunidad de comenzar a platicar al respecto de este supuesto reacomodo cupular de los grupos delincuenciales en aquella entidad, pero tú me decías, no hay reacomodo ninguno. Más bien es como decidieron dejarlo acomodado. Sí, me parece que así es. Me parece que Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, que atención, son los dos hijos del Chapo, que prácticamente desde su detención y posteriormente extradición, son los que realmente quedaron al frente y son realmente los que han estado dirigiendo la organización de Sinaloa, por lo menos en la facción que le correspondía a su padre. Además, Iván Archibaldo es quien inicia el enfrentamiento tanto con el tío como con Ismael El Mayo Zambada. Lo que ocurrió, efectivamente, 10 muertos, entre ellos los hermanos García Corrales, Martín y Ricardo, aunque Martín era el que estaba más ubicado junto con Leobardo. Leobardo y Martín García Corrales, Mónica, amigos, son dos de los personajes que, de acuerdo con la DEA, nada más para darnos una idea, $4 millones se ofrece o se ofrecía, por lo menos en el caso de Martín, por su captura. De Leobardo se ofrecen $4 millones. En la estructura del Mayo Zambada se encontraban entre los principales operadores. Uno de ellos incluso se encargaba también de la seguridad y era el encargado de la compra de armas, de la compra de equipo táctico, de la compra de las unidades para tanto el traslado y protección de Ismael El Mayo Zambada y también de todas las operaciones. Y otro, en el caso de Leobardo, era el encargado, o es el encargado, mejor dicho, del tráfico de fentanilo. En ambos casos hay procesos y acusaciones en los Estados Unidos, en cortes de Nueva York, y son acusados de esto, tráfico de armas y también de fentanilo, $4 millones. Eso habla más o menos del liderazgo y de la cercanía. El asesinato de este personaje, que por cierto, además, están muy ligados este apellido al partido sinaloense, sí, famoso partido que fundó Melesio Cuen, sí, su hermana en el municipio de Lota, en donde fueron asesinados, es precisamente hermana de estos hombres, de los García Corrales, Mónica. Hemos
hemos hablado tú y yo, Miguel, acerca, y tú me dices, en función de esta investigación, la realidad es que no se están tocando los temas que hay que tocar, ni se están haciendo las preguntas correctas. ¿Cuáles serían, Miguel, las preguntas correctas? Mira, la pregunta correcta, sobre todo, vamos a regresar al tema de Melesio Cuen. Aquí la pregunta correcta, ayer en esta charla que teníamos antes de la entrevista, yo decía, ¿por qué todo el mundo está enfocado en que la Fiscalía General de la República está solicitando una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por el secuestro y traición a la patria, que me parece una verdadera ridiculez, este tema de traición a la patria, porque secuestró y entregó a los Estados Unidos a Ismael El Mayo Zambada, como si estuviéramos hablando de un héroe nacional? Ese por un lado. Y por otro lado, ¿por qué nadie se ha hecho la pregunta del por qué desde la Fiscalía de Sinaloa se trató de ocultar lo que pasó con Héctor Melesio Cuen? ¿Por qué desde la Fiscalía de Sinaloa, o sobre todo desde el gobierno de Sinaloa, no se ha dicho y no ha sido claro qué fue en el caso de Héctor Melesio Cuen? Héctor Melesio Cuen, quien fue asesinado el día que es detenido Ismael Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, de acuerdo con la carta enviada por el abogado del Mayo Zambada, iba a estar en esta reunión, donde supuestamente también iba a estar Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa. Estaba claro que había una disputa importante entre este líder de este partido sinaloense, el rector de la Universidad de Sinaloa, expresidente municipal de Badiraguato, y que tenía con Rubén Rocha. Aunque en algún momento fueron aliados para apoyarse en temas de gubernaturas, pues una cuestión ahí de traiciones y de que no se cumplieron los acuerdos políticamente, los llevó a un enfrentamiento en donde días antes incluso Héctor Melesio Cuen, en su podcast que él sacaba, si no me equivoco, cada 8 días, había sentenciado que tenía temor y también advirtió que si le pasaba algo hacía responsable al gobernador Rubén Rocha. Me parece que ahí es en donde verdaderamente tenemos que enfocarnos. La Fiscalía General de la República ya dijo, me hicieron un montaje con el video de que supuestamente fue asesinado en esta gasolinería. La Fiscalía General de la República también, bueno, pues ya está pidiendo una explicación, haciendo las preguntas de por qué la Fiscalía, por qué el gobierno de Sinaloa autorizó que cremaran el cuerpo de Melesio Cuen cuando era un cuerpo que, perdón por la forma en el comparativo, era una prueba fundamental de lo que había sucedido y literal desaparecieron la prueba. Y además violándose un protocolo, ¿no? Tú no puedes incinerar un cuerpo cuando lo tienes en medio de una investigación. Pero bueno, vamos a ver cómo se sigue... Pues sigue la situación durante esta semana, a ver si sí la Fiscalía de la entidad o la Fiscalía General de la República también decide hacer una investigación encima de la hoy exfiscal y sobre todo de si llaman a declarar. Me parece que no hay hasta este momento un llamado a declarar para el gobernador Rocha Moya. Él ya dijo que iría a declarar si fuera necesario, pero no ha sido llamado, cosa que también sorprende. Así que seguramente seguiremos platicando. Gracias, Miguel, como siempre, muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Y en otros temas internacionales, bueno, yo me pregunto, y seguramente ustedes también, ¿qué estará pasando en el Servicio Exterior mexicano? Que cada vez se revelan más denuncias en contra de diplomáticos mexicanos por distintas razones, pero sobre todo por distintos abusos contra personal en sus sedes. En lo que va de este sexenio hemos conocido distintos casos. El de la cónsul de México en Estambul, usted la recordará, Isabel Arvide, acusada de maltrato a sus subordinados en el 2021. Por ahí se reveló un audio y aunque después hubo más denuncias en su contra, ella continúa en el cargo. El caso más reciente del cónsul de México en Shanghái, Leopoldo Michel Díaz, al que luego de hacerse público causó su baja del Servicio Exterior mexicano, y luego esta semana en el diario El Economista se publicó un nuevo caso, el de un cónsul de México en Arizona, también por abuso laboral y por discriminación. Una nota firmada por el internacionalista Fausto Pretelín, a quien recibo esta noche, como siempre, con mucho gusto. ¿Cómo estás, Fausto? Al contrario, un gusto que me invites, Mónica. Un caso más en el Servicio Exterior mexicano de denuncia por discriminación, por abusos, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores, según lo dicho por el cónsul que se menciona en tu columna, pues ha dicho que no hay nada que castigar.
Sí, así es. Es el cónsul de Nogales, allá en Arizona, en Estados Unidos, Marcos Moreno Valls, que de alguna manera, después de que yo publico estas 12 columnas, él hace una aclaración en donde, en realidad, lo que me llama la atención es, no lo niego, pero a su vez, quien sí me da la luz verde o me protege o dice que no hubo nada fue el Comité de Ética de Relaciones Exteriores. A ver, yo trabajé en Relaciones Exteriores, Mónica. Conozco el funcionamiento del Comité de Ética, cómo se compone, cómo actúan, cuáles son los procedimientos. Y la verdad, pues deja mucho que desear. Es decir, no podemos decir que es un comité muy objetivo, porque siempre puede haber sesgos de amistades, compromisos, amigos. Es un comité de 20, 25 personas formado por diferentes directores, coordinadores de área, directores de área, de toda jerarquía, ¿no? Entonces, estar de alguna manera diciendo que el Comité de Ética no encontró nada, bueno, pues habla de que hay la situación de la justicia interna dentro de Relaciones Exteriores. Está en entredicho. Está en entredicho, ¿no? Sí, sin duda. ¿Qué puede hacerse para mejorar? Porque en este sexenio, pues vimos muchos hoy en el servicio diplomático que no son diplomáticos de carrera, que no tienen esa experiencia. ¿Veremos algo diferente en el sexenio de Claudia Sheinbaum? Mira, a ver, yo creo que la base de esta descomposición de la diplomacia mexicana se sustenta en que la política exterior de México durante estos últimos 6 años ha sido dogmática. Yo siempre digo que es demasiado ideologizada para ser diplomacia. La diplomacia de Estado no tiene que ser ideologizada. La diplomacia de Estado debe de tender puentes a todos los países, obviamente no en aquellos en donde hay una violación de los derechos humanos, es decir, en Cuba, Nicaragua, Venezuela. Ahí sí debería de haber una crítica dura, porque se les está quitando la libertad a los ciudadanos, pero sí tener acercamiento con países en donde nos interesa tener relaciones comerciales, relaciones culturales. Y recuperar las relaciones lastimadas con países con los que solíamos tener siempre buenas relaciones, como España, ¿no? Bueno, por supuesto. España, que es la puerta para la Unión Europea. La pregunta, Mónica, es ¿por qué no se firmó la renovación del acuerdo global con la Unión Europea? Tuvimos muchos años para hacerlo, ya está el acuerdo, ya no más falta la pluma. ¿Por qué no se firmó? Bueno, también allá hubo un enojo claro sobre esa carta que escribió el presidente a los eurodiputados, prácticamente diciendo que eran unos borregos, ¿no? Entonces, este concepto de la diplomacia dogmática es un oxímoron, es decir, no se contradice los principios de la diplomacia. Entonces, tendrá que haber, contestando tu pregunta, el próximo sexenio debe de haber una limpieza de todo el tiradero que ha habido o que hay en la actualidad en muchas embajadas. ¿Y Juan Ramón de la Fuente será quien dé ese golpe de timón? Bueno, es un personaje serio, fue de alguna manera rector de la UNAM, sabe los compromisos, la disciplina, entiende muy bien, me imagino, lo que está observando en este momento, y tiene una tarea muy, muy, muy clara, muy amplia, muy fuerte, muy compleja, y tiene que trabajar sobre ella, porque no podemos seguir 6 años más bajo este común denominador que ha sido el desapego, el desprestigio, el abandono, yo diría, o inclusive hasta la decadencia de nuestra política exterior. Bueno, pues vamos a seguir revisando tu columna, que estuvo muy interesante esta semana. Fausto Pretelín, gracias, como siempre. Y bueno, vámonos ahora a lo que ocurrió en torno a los cambios de dirigencia de los partidos políticos esta semana. El Partido Acción Nacional esta semana publicó su convocatoria para renovar su dirigencia. El primero en registrarse fue Jorge Romero, quien se dijo confiado del proceso. Que sea abiertamente nuestra militancia la que elija a quien habrá de dirigir al PAN. Pues es que eso es la democracia. Un método abierto para que todas y todos tengamos un espacio de expresión y todas las voces sean escuchadas. También se registró Adriana Dávila, y quien anunció que no participará es Damián Cepeda, argumentando que el método no es el ideal para recuperar el liderazgo del partido. Ante esta realidad tan aplastante, este mensaje tan fuerte que mandaron los ciudadanos, que el PAN se cierre y que decida solo con un padrón de militantes que, además de estar completamente controlado, es solo el 0.2% de la población. Somos 130 millones de mexicanos, hay 98 millones de electores. ¿Quieres decidir con alrededor de 300,000 militantes? Por favor, hombre, nos vamos a quedar chiquitos. Por el lado de Morena, también continúan con el proceso para elegir su nueva dirigencia. El actual líder, Mario Delgado, adelantó las fechas del proceso de elección.
convoque a un gran Congreso Nacional el próximo 22 de septiembre, es decir, una semana antes de que inicie el siguiente gobierno. Mientras que en el Partido Revolucionario Institucional negaron que vayan a otorgar los 3 votos que necesita Morena para aprobar la reforma judicial. Así lo confirmó la senadora electa Paloma Sánchez. Desde el PRI siempre hemos sido muy firmes en que como está ahorita la reforma que está proponiendo Morena, nosotros estamos en contra. Y ya lo hemos dicho muchas veces, yo también lo digo como legisladora, como senadora. Entonces no, la verdad eso es un rumor, no tiene nada. El Instituto Nacional Electoral finalmente asignó a los legisladores plurinominales de cada partido. En esta ocasión se cimbró Movimiento Ciudadano, ya que su líder, Dante Delgado, quedó fuera del Senado. El Partido Naranja impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él mismo lo ha señalado, esta batalla no es por Dante Delgado, él tiene un lugar en la historia, es nuestro dirigente nacional, es nuestro amigo, ojalá que se corrija. También en los Estados Unidos esta semana política estuvo muy movida. Me voy del otro lado del estudio con mi compañero Juan Pablo de León. Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches, quiero saludarte. Oye, Moni, la semana pasada, el domingo pasado, te hablaba acerca de la revisión que vamos a hacer el día de hoy, de cómo estaban las encuestas antes de la elección del 2016. La gran sorpresa en la historia de los Estados Unidos, cuando todos pensaban que Hillary Clinton iba a ganar y de pronto esa noche gana Donald Trump. Sí, ¿cómo olvidarlo? Hay que ser muy claros. Hillary Clinton sí ganó el voto popular en aquella ocasión por más de 3 millones de votos, pero hay que recordar que esto no es del voto popular, sino que es el colegio electoral y cada uno de los estados tiene un valor importante. Vamos a revisar, si te parece bien, la primera encuesta, que era una encuesta de encuestas que manejaba la empresa 538, que en aquel momento le daba 4 puntos de ventaja a Hillary Clinton sobre Donald Trump. Ponían 45.7 contra 41.8, con posibilidades de triunfo y también con el tema del voto popular, que ahí, repito, todas las encuestas estuvieron correctas. Sin embargo, las encuestas se equivocaron en aquel momento en poder calcular qué estados iba a ganar y qué estados iba a perder. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva. El New York Times, ¿qué posibilidades de triunfo le daba a Hillary Clinton sobre Donald Trump? Según el New York Times, Hillary Clinton tenía 85% de posibilidades de ganar contra 15% de posibilidades que tenía Donald Trump. Sucedió exactamente lo contrario. Fue una noche en la cual prácticamente todos los medios de comunicación tan importantes como el New York Times tuvieron que explicar qué sucedió, qué hicieron mal y por qué daban estos cálculos. Vamos ahora con el Washington Post, que fue también, Moni, otro medio que se equivocó tremendamente aquella noche del 2016, que le daban 47% de posibilidades de triunfo a Hillary Clinton contra 43% de posibilidades de triunfo a Donald Trump. Solamente el Los Angeles Times fue uno de los muy pocos medios que en aquella noche sabía y le había acertado al triunfo de Donald Trump. Entonces, yo lo único que quiero decir con esto es: sí corrigieron las encuestadoras norteamericanas. En el 2020 atinaron muy bien al resultado electoral. Fue un error que fueron corrigiendo conforme pasaron los años y yo creo que es muy difícil que esto se vuelva a repetir. Sin embargo, solamente hay que recordar lo sucedido aquella vez, en donde hay un voto oculto por Donald Trump. Quizá las personas tampoco están orgullosas de decir que van a votar por Donald Trump y terminan por votar por este candidato republicano. No sucedió en el 20, pero puede suceder en el 2024. Ahora, ¿cómo están las encuestas al día de hoy? 47% para Kamala Harris, 43% para Donald Trump. Son 4 puntos en una semana que le perteneció a Kamala Harris con la Convención Nacional Demócrata. Me parece que sí se logró sacudir estas ideas de una vicepresidenta mediocre que tenía y volvió a retomar más bien una figura de candidata como la vimos en el 2020, que sorprendió a propios y extraños y que eso le permitió ser elegida por Joe Biden como la candidata a la vicepresidencia. Me parece que sin duda alguna el momento es de Kamala Harris en los medios de comunicación y políticamente. Ahora, interesante, si seguimos viendo esta gráfica, lo que sucede con Robert Kennedy Jr., el hijo de Robert Kennedy, uno de los pocos hijos directos de esta monarquía política norteamericana con los Kennedy. Él vale 5%. Si se va Kennedy con Donald Trump, tiene 5% más Donald Trump en ese sentido. No recibiría, digamos, total y absolutamente el apoyo de los que apoyan a Kennedy, pero la posición de Kennedy es una posición fundamental cuando tienes una elección tan cerrada de 4 puntos. Esos 5 puntos y el valor que tiene Robert Kennedy hoy como candidato independiente, que se nos olvida que hay un tercer candidato, Robert Kennedy, tiene un valor específico. Y el unirse a Donald Trump en ese sentido le aumenta las posibilidades de triunfo, o por lo menos de empatar a Donald Trump con Kamala Harris. Es sí un candidato independiente,
sí un candidato con bajo seguimiento, pero ese seguimiento del 5% es suficiente como para darle el triunfo o mover la aguja en favor de uno u otro, y es algo que vamos a ver en las siguientes encuestas de cómo se mueven precisamente estos electores allá en los Estados Unidos. Pues qué interesante y qué cardíaco se ha venido poniendo este proceso electoral en los Estados Unidos. Siempre lo es, pero creo que particularmente y sobre todo con lo que tiene que ver con México, particularmente sin duda, México, en esta ocasión y más adelante lo vamos a poner sobre la mesa nuevamente. Nos vamos a un corte comercial. Al regresar voy a conversar con la alcaldesa electa de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega. ¿Sabe lo que ocurre en su demarcación, una de las más relevantes en la Ciudad de México? Aquí lo vamos a ver. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las 9 marcas para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Gracias por continuar con nosotros en Sala de Guerra. Bueno, los que conocen bien la Ciudad de México y por supuesto los que aquí vivimos, sabemos muy bien que la alcaldía Cuauhtémoc es, como llamamos aquí, la perla de la corona. Es una de las alcaldías más importantes, además de ser una de las más extensas. Aquí se encuentran pues sedes de empresas muy importantes, multinacionales muchas de ellas, los museos, la vida cultural más importante de la ciudad también está en la alcaldía
alcaldía Cuauhtémoc, bares, restaurantes, es zona de moda, por supuesto, pero también porque es sede de los tres poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Pero como desde hace 3 años esta alcaldía está gobernada por la oposición y todo parece indicar que va a continuar gobernada por la oposición. La alcaldesa electa, Alessandra Rojo de la Vega, por supuesto que se encuentra en litigio con su triunfo, pero es la alcaldesa electa y seguramente tendrá ya visos de lo que será su gobierno ante tan importante alcaldía. Me da mucho gusto recibirla en el estudio de Sala de Guerra. Alessandra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Mucho tiempo le ha tomado a tu equipo, a ti, durante la campaña y hoy, después del triunfo, el litigio por el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega, que me dices podría terminar en septiembre, finales de septiembre. Así es, Mónica, ha sido una lucha desde hace muchos meses, ¿no? No solo vivimos una jornada electoral sumamente violenta, nos enfrentamos a toda la fuerza del Estado, a este sistema que lleva enquistado pues, en la Cuauhtémoc por casi 10 años, este grupo político. Y fue complicado, ¿no? Presentamos 170 denuncias entre la jornada y el día D. No obstante todo lo que vivimos, han pasado ya casi 80 días después de este triunfo contundente que tuvimos por casi 12,000 votos en la Cuauhtémoc. Nos hemos tenido que dividir, por un lado, dar la batalla legal, que ha sido muy complicada, porque es un sistema que pone gente en los espacios, ¿no? Y que tiene muchos favores políticos, influyentismo, y hemos visto que han gobernado por más de 40 años. Entonces, contra una ciudadana activista, feminista, que la verdad nadie pensaba siquiera que me dieran la candidatura. Nadie pensaba que podíamos ganar la Cuauhtémoc y les ganamos con la ciudadanía, de la mano de las vecinas y vecinos. Entonces hemos tenido que defendernos ante todas las instancias porque se nos han venido encima no solo los tribunales, sino hasta las instituciones, la Fiscalía Capitalina. Ha sido muy complicado. Por otro lado, regresar a las colonias, a las 33 colonias, a agradecer personalmente y a empezar a construir un plan de gobierno, que para mí ese es el verdadero reto, ver cómo le vamos a cambiar la vida a la gente, ¿no? Las personas en Cuauhtémoc están dolidas, están tristes de todos los abusos que han venido viviendo durante estos últimos 10 años, de la inseguridad, de todos los problemas que tenemos, que son muchísimos. Vivimos 542,000 habitantes, claro, pero todos los días transitan 5 millones. Entonces ahí seguimos. Quizás sería de preocupar que tu equipo y tú le han dedicado demasiado tiempo a litigar esta situación y quizá no tanto a preparar lo que sería tu programa de gobierno. ¿Estás lista para gobernar Cuauhtémoc? Sí, por supuesto que sí. Desde que me propuse luchar en las calles, visitar puerta a puerta a la gente, sabía que Cuauhtémoc necesitaba un cambio, ¿no? Uno de verdad. Pero complicado me parece porque no sé cómo esté tu relación con la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, no sé cómo esté tu relación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este momento, porque también la alcaldía Cuauhtémoc tiene graves problemas de inseguridad, de narcomenudeo, de trata de personas. ¿Qué visos tienes frente a esta problemática? Así es, desde que sale Ricardo Monreal hace 10 años pasamos a ser la número 1 en inseguridad por número de habitantes. Le ganamos a todas las alcaldías. Somos la número 1 en delitos como homicidios, robo a transeúnte, robo de autopartes, extorsión. La extorsión el último año aumentó un 250%. Son graves los problemas y por ello tenemos que dejar atrás las campañas políticas. Ya acabaron. Los colores partidistas, dejarlos a un lado, las diferencias que pudieran existir y coordinarnos hacia un mismo objetivo. Yo le he extendido una mano a la jefa de gobierno electa, no he tenido respuesta. Hasta hoy no. Hasta el día de hoy no he tenido respuesta. Yo sé que van a ganar los intereses de los vecinos y vecinas, las ganas de que la gente viva más tranquila, más segura, en paz en la Cuauhtémoc, y en este sentido va a haber una coordinación con el gobierno central, con el secretario de Seguridad. Me parece que lo que están esperando son los tiempos de definición de los tribunales. No estoy de acuerdo porque hoy tengo una constancia que me acredita como alcaldesa electa y tenemos que justamente empezar a construir esta coordinación muy necesaria en seguridad y en muchos de los servicios que necesita nuestra alcaldía. Claro. Pero estoy convencida que van a pesar más las coincidencias y las ganas de que la gente viva mejor en una demarcación olvidada, sucia, descuidada.
Otro de los temas donde seguramente se va a poner la lupa encima de ti en esta nueva gestión va a ser el asunto del desarrollo inmobiliario, que ha estado... pues también ha habido un boom de desarrollo inmobiliario en la Cuauhtémoc, pero también un desorden importante frente a eso. Así es, han hecho a un lado a nuestra gente, la han sacado de nuestros barrios. Y tenemos que llegar a poner mano dura, con orden, con legalidad, porque pareciera una mafia de la mano de quienes dan los permisos, que no todo es de la alcaldía, también participa el gobierno central. Sin duda, pero para eso se necesita una coordinación. Si no la hay, ¿qué va a pasar? La tiene que haber una coordinación. Yo estoy convencida de que así será, porque no podemos quedarnos en nuestras filias y fobias y perjudicar a los vecinos y vecinas de nuestra alcaldía. Va a haber coordinación, estoy convencida de ello. Así debe de ser. Yo estoy en toda la disposición de construir. Mira, yo quiero realmente cambiarle la vida a la gente. Acabar con este sistema justo que nos ha alejado a las mexicanas y mexicanos de la política, de los gobiernos, de ver personas malas dentro de todos los partidos. Y como ciudadana, activista, arropada por los partidos, yo soy, no milito en ningún partido formalmente, como ciudadana quiero gobernar de la mano de la sociedad civil, pero así como quiero gobernar de la mano de ellos, de expertas, de organizaciones, abrirles las puertas a todos aquellos y aquellas que han dedicado sus días a sus causas, que me parecen que las debemos de poner por encima de cualquier interés. Asimismo, debo coordinarme con la jefa de gobierno electa y hasta con la presidenta electa, porque en Cuauhtémoc tenemos problemas graves como el crimen organizado, en donde le tiene que entrar también la federación. Sí, claro. Mencionabas el tema de la militancia. ¿Militarás en algún partido? ¿Militarás en el partido que te apoyó para llegar a ser la alcaldesa electa? Ahorita ni siquiera lo he pensado. Me interesa mucho más, primero, responder a las mujeres. Yo he luchado por nuestros derechos por más de 8 años. Yo siento que debo este espacio a la lucha feminista, a las mujeres que lo hicieron posible y en ese sentido hacer un gobierno feminista que en su mayoría estén mujeres al frente, mujeres capaces, mujeres jóvenes, darles oportunidades a la sociedad civil que normalmente les cierran las puertas y pagan favores y pagan cuotas a los partidos. No me interesa. Me interesa gobernar con la gente que caminó de la mano conmigo, que por supuesto son militantes de los partidos, pero también de toda esta sociedad civil que quiere involucrarse y que nunca ha tenido oportunidad. Me parece que el gobierno debe ser eficiente, cálido, honesto y de la mano de estas personas que lo han dado todo por nuestro país. Tú muchas veces has dicho sentirte insegura, sentirte amenazada. ¿Cómo es el tema de tu seguridad en este momento, Alessandra? Todos los días tengo miedo. No sería una mentira si dijera que no. Siento miedo porque en esta campaña viví uno de los peores momentos que he vivido en mi vida. Mi hija me acompaña ahorita, están conmigo normalmente. Soy una mujer que se hace cargo de sus 3 hijos y siento el miedo que sienten todas las mujeres, específicamente en la Cuauhtémoc, pero bueno, en un país sumamente violento. Yo ahorita traigo policía bancaria cuidándome después de este suceso que tuvimos. Y bueno, pues hay que seguir con todo y miedo. Y creo que ahí también nos hacemos las personas valientes, ¿no? El seguir con todo y miedo, porque no me voy a frenar, no me voy a paralizar. Tal vez eso querían en su momento, ¿no? Que me diera miedo y tirara la toalla y dijera ya aquí... mejor me voy, mejor busco mi seguridad, la de mi familia, qué necesidad. Claro que te llegan pensamientos, pero tengo muchas ganas de dejarle una mejor alcaldía a mis hijos e hijas, un mejor país, y sé que así se debe empezar, siendo valientes. Ya para terminar, ¿cuándo será que podamos comenzar a conocer tus programas de gobierno? ¿Qué piensas hacer, tus estrategias en los distintos puntos que te acabo de poner sobre la mesa? Independientemente de la lucha feminista, que sé que es tu agenda, pero existen todos los otros que son fundamentales para la convivencia y para la gobernanza. Así es, el lunes 19 era el último día para empezar los trabajos de transición, ya los empezamos formalmente. Está yendo un equipo de trabajo a la alcaldía todos los días a hacer un diagnóstico de cómo se encuentra el gobierno y paralelo a ello, y muy importante, presenté los ejes de gobierno. Ya estamos llevando a cabo las mesas. Justamente esta semana estamos con Cuauhtémoc Verde. Nos interesa una Cuauhtémoc sustentable, que nos encarguemos de la basura, que tenemos tirados clandestinos en todos lados. El tema del agua, el tema de tener más conciencia como vecinas y vecinos. Y también vamos a tener el tema, por supuesto, de mujeres, de derechos para todas las personas. Derechos para todas las personas lo encabeza Kenia Cuevas. Son mujeres activistas que van a participar desde la sociedad civil. Tema de Cuauhtémoc Verde, Gemma Santana. El tema de construcción de paz, sumamente importante, entrarle al tema de la cultura y el deporte
como prevención, y esto lo lleva Paola Zavala. Y estamos ya en estos meses de trabajo. Yo invito a la gente, a las personas, expertos, expertas, vecinos y vecinas que se involucren en estos meses de trabajo en donde estamos construyendo el plan de gobierno para pues, que nuestra alcaldía tenga el mejor gobierno que ha tenido en la historia de nuestra demarcación. Pues vamos a estar muy pendientes de ello, de revisarlo. Gracias, Alessandra, por aceptar esta invitación. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte comercial, pero antes quédese a ver el cartón que ha preparado el monero Rictus, y el blanco de su lápiz el día de hoy es, ¿quién cree? Javier Corral. Esto es Sala de Guerra. Las 9 marchas para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros en Sala de Guerra y sin duda el foco esta semana estuvo encima del paro en el Poder Judicial. Vamos a recapitular lo que ocurrió antes de pasar con los especialistas a analizar las consecuencias de este hecho. Judicial, todos somos Poder Judicial. Defendemos la justicia. En días recientes, los diputados de Morena circularon el dictamen de reforma judicial que incluye 100 cambios a la propuesta que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tocan precisamente todas las aportaciones que derivaron en cada uno de los foros que se realizaron en las 9 sedes. Las modificaciones se centran sobre todo en el proceso de elección de los jueces, magistrados y ministros, tal como fue propuesto por distintas voces. Los juzgadores serían electos de manera gradual. Habría una primera elección popular en 2025 y una segunda en 2027. El Instituto Nacional Electoral será el encargado de organizar dichas elecciones y asumirá su costo, que según proyecciones de la autoridad electoral podría alcanzar los 7,000 millones de pesos. Cabe destacar que los candidatos a jueces serán propuestos por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Después pasarán a un comité de evaluación y finalmente a una depuración vía tómbola, volviendo este proceso tremendamente burocrático, sin garantizar que sean los mejores perfiles los postulados. Entre los cambios propuestos a la reforma destaca la eliminación del requisito de tener 35 años cumplidos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y solo se solicitará tener una licenciatura en Derecho y haber ejercido la profesión por lo menos 5 años. De aprobarse así la reforma, el máximo tribunal se reducirá de 11 a 9 ministros y se renovará la totalidad de sus miembros en 2025. Mientras que los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación extenderán su periodo hasta 2027, lo que muchos ven como el premio de la 4T a quienes calificaron la elección presidencial sin validar las impugnaciones. Debido a que el dictamen con estos cambios se hizo público, una parte de los trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro de labores el pasado lunes 19 de agosto. Argumentan que los cambios propuestos no respetan sus derechos laborales, razón por la cual decidieron protestar de esta forma. El hecho de que la estructura del Poder Judicial haya ido a paro a nivel nacional es por demás delicado en la impartición de justicia en México y pone en riesgo el correcto funcionamiento del Estado y muestra además el enorme riesgo de esta reforma que los legisladores de Morena se niegan a reconocer y que en el futuro les puede hacer víctimas a ellos también. Bueno, si usted es de los que tiene de alguna manera un juicio abierto o si usted está involucrado en algún juicio abierto en este momento, debería de estar preocupado, muy preocupado. Por eso nos vamos a la mesa a hablar de la reforma judicial y paro judicial con Arturo Pueblita y Francisco Burgoa, ambos expertos, abogados en Derecho Constitucional. Bienvenidos los dos. Hola, Mónica, gusto saludarte. Al contrario, Mónica, Juan Pablo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué riesgos estamos corriendo en este momento con el paro del Poder Judicial de esta manera? Ya con días, ¿no? Bueno, indudablemente el paro tiene que tener una presencia en todo el país como se ha venido dando. Hay un respaldo de la ciudadanía hacia ese paro porque más vale detener parcialmente las labores porque asuntos urgentes se siguen atendiendo, esto hay que decirlo con énfasis. Si hay un tema de integridad física, de vida, de salud, o sea, temas urgentes se siguen resolviendo en los tribunales federales, que es ahí donde se está ahorita deteniendo, donde está la protesta de más de 55,000 trabajadores en todo el país y por eso es que la ciudadanía tiene que sensibilizarse de lo que está ocurriendo. Más vale una protesta que pueda ejercer una presión hacia los legisladores de Morena con el propósito de que se detenga en este momento lo que va a ser la dictaminación de la reforma judicial para que se provoque una reforma a la justicia, una reforma integral, la que realmente necesita el país y también
decirlo, la justicia cotidiana, la justicia del día a día, esa sigue en funciones. La de los poderes judiciales de cada entidad federativa de la Ciudad de México, divorcios, patrias potestad, y todo eso sigue su curso. Chiquititos o grandototes. Exactamente, pero la federal es la que ahorita se encuentra en paro de labores. Arturo. Sí, y es muy importante decir también que se han prendido los focos de alerta por todos lados, nacionales como internacionales. Muchos académicos, la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas personas han salido y hemos salido a decir cuáles son los problemas que trae la propuesta de reforma judicial. Los propios trabajadores del Poder Judicial lo ven, es una afrenta hacia ellos, es un menoscabo a sus derechos, es la desaparición de uno de los poderes. Y a esto se han sumado también otras organizaciones internacionales como la ONU. A esto se ha sumado también la condena de las embajadas de Estados Unidos y de Canadá. A esto ha sumado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Claro, la reaparición de la figura del subcomandante Marcos esta semana. Es decir, por todos lados se está advirtiendo que existen estos errores, que no existe ninguna prisa para modificar y para destruir y demoler el Poder Judicial de la Federación. Y en ese sentido es muy legítima la causa del Poder Judicial de salir y de sus trabajadores de salir y defender sus derechos. Sobre todo lo que dijo el embajador de Estados Unidos esta semana. ¿De dónde vino ese manotazo? ¿Desde Washington? Me parece importantísimo porque hay que recordar que una cosa es la embajada, pero la embajada se mueve a partir de los intereses del Estado norteamericano y el posicionamiento fue clarísimo con respecto al tema económico y el Tratado de Libre Comercio, que se sumara también Canadá a esa misma protesta. Y me parece que Ken Salazar, siendo un embajador que siempre ha sido muy respetuoso de los temas en México y ha estado, incluso te diría, hasta cercano al presidente López Obrador, el hecho de que haya habido una carta y un posicionamiento, una conferencia de prensa, es un aviso clarísimo del gobierno de los Estados Unidos, no solamente al presidente López Obrador, sino a la presidenta Claudia Sheinbaum, con respecto a los riesgos que corre una eventual aprobación. Y yo sí me quisiera centrar en este punto en específico y la respuesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que hacía un comparativo que me parece muy importante aclarar la desinformación con respecto a, ponía la presidenta electa Claudia Sheinbaum un tuit en donde decía, bueno, en Estados Unidos en 47 de los 50 estados se eligen los jueces. Es muy lejana la realidad de los jueces locales y los jueces de barandilla, como se les conoce, a los jueces y a los magistrados federales. Y creo que también aclararlo aquí en este sentido y decir, a ver, no, muy espérate, no es lo mismo el tipo de selección y elección que se hace en Estados Unidos con los jueces a lo que se está proponiendo en México, ¿no? Y además, ¿por qué tendríamos que comparar un escenario de los Estados Unidos con la justicia mexicana, que prueba ser completamente diferente, con otro tipo de intereses además? Pero hablando de intereses, ¿cuál es el interés, Arturo, por no dar marcha atrás a algo que está generando una protesta no solo nacional, no solo ciudadana, no solo política, sino internacional, que además advierte riesgos económicos y de tratos comerciales en nuestro país? Claro, mira, es un tema de tratar de tomar el control por asalto del Poder Judicial de la Federación, y eso implicaría que un solo grupo político en el país tendría el control de los tres poderes del Estado. Esto iría acompañado además de la desaparición de los órganos constitucionales autónomos. Estamos teniendo una regresión democrática que nos está llevando mucho más atrás de los años 60. Muchos dicen, oye, estamos regresando a la época de Echeverría. No, estamos regresando a la época de Victoriano Huerta. Esto es un tema verdaderamente terrible. Sí. Pues, digo, de verdad, o sea, hay tantas cosas que comentar sobre el punto. Pues, número uno, en cuanto al tuit que publicó en respuesta la presidenta electa, o sea, son dos sistemas judiciales totalmente diferentes. No se puede comparar el sistema americano con el sistema mexicano. Allá no se eligen los jueces federales por voto popular como aquí se pretenden hacer. Allá hay también jurados populares dentro de las entidades de Estados Unidos, dentro de los estados. Es decir, hay un mayor control. Los abogados finalmente tienen procesos muy rigurosos que en México la colegiación no es obligatoria y la participación que tienen las barras de abogados, los colegios de abogados, es importantísima para garantizar que los perfiles que ejerzan la carrera, que ejerzan la postulancia, realmente sean abogados calificados. Entonces me parece muy desafortunada la respuesta, porque además, lejos de ser consciente de decir, bueno, vamos a analizar, vamos a dar una respuesta sustentada del por qué cree la presidenta electa que esta reforma realmente va a mejorar la justicia. No, simplemente se va con ese punto. El presidente López Obrador envió una carta de extrañamiento hacia la embajada de Estados Unidos y la embajada de Canadá, también por una injerencia hacia la soberanía. Es decir,
minimizan los comentarios que provienen del exterior y sobre todo con los socios comerciales, a dónde estamos llegando sobre este punto que no se está atendiendo de forma seria lo que nos están diciendo. Pero a ver si realmente habrá una injerencia a la soberanía. En realidad, yo me estoy poniendo de acuerdo contigo porque tenemos un negocio en común. Juanpa. Sí, a ver, son los intereses comerciales de distintos países que México tiene aterrizados comercialmente en esa parte. También están las advertencias de las calificadoras a nivel internacional. Es decir, no hay una injerencia respecto a la política pública, pero sí hay una advertencia de una posible crisis económica, de una fuga de capitales, de que te rebajen la calificación y no puedas conseguir algún crédito a nivel internacional como gobierno y como Estado. Y me parece que esas son las advertencias muy claras en donde los intereses comerciales de distintos países, incluso la Unión Europea, Naciones Unidas, las calificadoras bancarias y demás, pues están advirtiendo. Y en ese sentido el gobierno mexicano me parece que no podría hacer oídos sordos a lo que está sucediendo, porque eso te puede generar, incluso para la transición y para el inicio de gobierno de la próxima presidenta electa, Claudia Sheinbaum, una crisis que no tienes esperada. Ahora ya hubo una propuesta por parte de una consejera que se apegaba un poco más al respeto a la Constitución en ese sentido, ¿no? Claro. Del tema de la sobrerepresentación también, que tiene también que ver con este asunto. Claro. Sí, mira, el tema de la sobrerepresentación es también muy importante porque estamos viendo que una elección en donde Morena y sus aliados obtienen el 54% de los votos van a tener el 74% de la representación en el Congreso de la Unión. ¿Cómo se convirtió 54 en 74 de manera efectiva? Pues lo que hicieron fueron una serie de transferencias y de movimientos externos para poder señalar que en algunos casos los candidatos ganadores eran de Morena o eran del Partido Verde, hacen una interpretación separada y no correctamente hecha de la Constitución, del artículo 54, en donde se habla de un 8% de sobrerepresentación que pueden tener los partidos políticos, y entonces dicen nosotros fuimos en coalición, no es por partido, cada uno tenemos el 8%, se deja de leer la fracción primera del artículo 54, es decir, estamos viendo toda una serie de usos y del manejo de las instituciones jurídicas del país para crear una mayoría artificial, y con eso se está demoliendo, a través de un proceso democrático, se están demoliendo las instituciones democráticas y los contrapesos. La única manera de salir de esto sería dando marcha atrás. Difícilmente nos imaginamos que se dé marcha atrás, Francisco. Así es, y la sala superior, la incompleta sala superior del Tribunal Electoral es la que va a tener la decisión final. 5 magistradas y magistrados son los que... Incompleta. Exactamente, está incompleta. De hecho, pues, parece una estrategia del partido Morena desde el año pasado de mantener esas 2 vacantes en la sala superior, precisamente para llegar a este momento, lo que en los siguientes días se va a resolver de forma definitiva este tema de la sobrerepresentación, el tema de la mayoría calificada artificial. ¿Y por qué importa? Porque si Morena, el Partido Verde y el PT tienen la mayoría calificada artificial, van a reformar la Constitución como quieran. Hasta podrían pensar en sustituirla. Es decir, no quieren construir acuerdos, que eso es parte de una representatividad en el Congreso, en el poder revisor de la Constitución, para que se construyan acuerdos. Si se dice una y otra vez, es que en todos los años anteriores siempre se ha hecho la interpretación letrista de la Constitución, bueno, esa es una parte. La otra es que el convenio de transferencia de triunfos es totalmente ilegal. Resulta que las personas votaron por Morena, pero Morena, a través de un convenio de coalición, dice, bueno, ese no es para mí, se lo voy a dar al Partido Verde o al PT. Esa es una transferencia de triunfos, que es una transferencia finalmente de votos que está prohibida por la Ley General de Partidos Políticos. Claro, tenemos 2 minutos. La esperanza podría estar en el Senado, que quizá puede estar a 2 o a 3 escaños de poder alcanzar esa mayoría absoluta por parte de Morena, esperar a la revisión que haga el INE con respecto al tema, y también esperando que si quedan con esos 2 o 3 escaños en un sentido político, no puedan secuestrar o no puedan convencer a otros miembros del Senado a que se pasen finalmente a Morena y puedan obtener esa mayoría. Pero todo parece indicar que en la Cámara de Diputados pues no hay nada que hacer. Así es, pues vamos a tener que seguir muy pendientes. Seguramente retomaremos esta mesa más adelante. Arturo Pueblita, gracias. Muchas Francisco gracias. Burgoa, gracias. Juanpa. Gracias. Y a ustedes, gracias, como siempre, por acompañarnos en esta sala de guerra. Que tengan ustedes un gran final y sobre todo un gran inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. Yo soy Mónica Garza. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto
es sala de guerra. Reuniones marcas para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática.